Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial para estas fiestas de Navidad. Estamos trabajando varios amigurumis navideños. Entre ellos tenemos en el canal una lista de reproducción, una playlist que llamamos, se llama Amigurumis Navidad. Podrás encontrarla en el perfil ahí en la cuenta, en el canal, ingresas o por aquí arriba te la dejo como sugerencia porque tenemos muchísimos diseños hermosos para estas fiestas de Navidad. Entre ellos Papá Noel, Mamá Noel, bueno, muchísimos, muchísimos. Y ahora en esta oportunidad, en este tutorial, vamos a tejer esta linda tacita. Es una taza de galleta de jengibre. Es una tacita que está de moda mucho por estas épocas. Se teje la tacita y es como si saliera de esa tacita de chocolate, saliera una galletita de jengibre, o hay oportunidades donde la he visto también con un reno asomándose o con una Mamá Noel o Papá Noel. Bueno, hay varios diseños. En esta oportunidad quise enseñarles y grabarles con una galleta de jengibre. Espero que te guste. Nos mide aproximadamente 22 centímetros desde la hojita de su cereza en la parte de arriba hasta el final de la tacita. Está realizada con hilo macramé, que ustedes saben que este hilo siempre en todos los tutoriales les cuento que es de 2 milímetros de grosor esta lana, y en esta oportunidad tejí la tacita y la galleta con la aguja número 3.5 milímetros. Por acá la tengo. 3.5 milímetros, y en la oportunidad de aquí de la cereza la tejí con la aguja número 2.5 milímetros, solo la cerecita, y la parte de la hojita, esta verde, estas cadenetitas, la tejí con la 2 milímetros para que puedan alistar ese material. En cuanto a los gramos que se gastamos en cada color, de rojo, de verde, del tono de piel de la galletita, eso lo encuentran en la descripción del video. Pueden picar el nombre y ahí se despliega pues una cajita de información. Ahí pueden encontrar la lista de materiales en gramos, también en la numeración de los ojitos, y pueden encontrar también unas recomendaciones que siempre les dejo en todos los videos antes de tejer con mis patrones y los tutoriales. ¿Listo? Ahí les dejo unas recomendaciones. Por aquí vamos a necesitar también estas cuenquitas o pepitas de manillas o pulseras que venden para pegarle como si fuera esas chispitas del glaseado. Queda súper lindo, y aquí le coloqué un aplique que tenía por ahí pendiente de usar. Y así nos queda nuestra galletita. A la galletita se le puede quitar su bufanda. Si la soltamos de acá, se le quita su bufanda. Es lo único que le quitamos a la tacita, ¿listo? Y mis chicas, eso es todo, el relleno, los ojitos, alistemos materiales. Vamos a estar trabajando esta galletita, esta tacita en varios tutoriales. Así que te invito a que te suscribas, suscríbete. Si no lo has hecho, te invito a que le piques el botoncito allí, es gratuito, solamente debes picar y quedas suscrito en el canal, y así cada vez que suba las otras partes de cada tutorial, YouTube te va a estar avisando, te va a enviar una notificación si activas también la campanita que está ahí al lado del botón de suscribirse. Y así YouTube te avisará cuando suba todas las partes de cada uno de los tutoriales o los patrones. En esta parte 1 vamos a realizar la tacita. Más adelante, cuando le suba la parte 2, vamos a realizar la galleta, y ya para terminar en otro tutorial, parte 3, les voy a grabar cómo bordar su rostro, cómo hacer el bordado de estas decoraciones de la tacita, y también cómo colocar las cuencas o decoración. Así que está dividido en 3 tutoriales que a medida que pasa el tiempo voy a ir subiéndoles y compartiéndoles. Si quieres tener ya de una vez y estás muy emocionado o emocionada por empezar y terminarlo todo en un solo día, porque algunos artesanos somos así y queremos todo acabarlo en un solo día, puedes descargar el patrón en PDF. Aquí en la descripción encuentras el enlace también, ahí dice patrón PDF.
le picas al enlace y te lleva a mi cuenta Ravelli donde podrás descargarlo. Te llegará a tu correo electrónico, ¿vale? Para que lo puedan tejer de una si ya lo quieren hacer. Así que sin más, mis chicas, les invito a que comenten cuando termines y ahorita también comenta cuando termines también para que futuras artesanas o tejedoras cuando inicien el tutorial pues puedan leer tu comentario como referencia del video, ¿listo? Así que escribe en los comentarios qué te parece, si lo vas a tejer, con qué colores, qué cambios le harías. Bueno, me encanta leer los comentarios siempre. Así que arranquemos sin más, arranquemos con el tutorial. Bueno, mis chicas, vamos a iniciar, mis chicas y mis chicos, con el tono rojo. En mi caso, yo he escogido este tono para su pocillo o su taza, pero pueden escoger un verde o el que tengas, ¿listo? Con tal que sea Navidad. Vamos a empezar con la taza. En este primer video vamos a realizar toda su tacita y vamos a comenzar por un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. Recuerda que en todos los videos de YouTube puedes adelantar o colocar el video en la reproducción que más te guste. Puedes colocarlo en reproducción rápida o reproducción mucho más lenta. También te da la opción YouTube de que si consideras está muy lejos y quieres acercar un poquitico más para ver bien de cerca la puntada, puedes ampliar, si estás en el celular, puedes ampliar con tus dedos la imagen. Pasamos a la ronda número 2, donde vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos que ya tenemos. Vamos a hacer 6 aumentos. Para trabajar todos mis tutoriales o patrones que encuentras acá en el canal, te sugiero leer con mucho detenimiento la información que te dejo en la descripción de cada video. Picas el nombre y se despliega la caja de información. ¿Listo? Aquí el nombre del video y ahí se despliega la caja de información para que leas las recomendaciones que te doy para tejer junto conmigo. En la ronda número 2 nos han quedado 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a repetir un patrón por toda la ronda. Te voy a dar las indicaciones de qué patrón es el que vas a repetir en cada una de las rondas y la cantidad de puntos que nos quedan para finalizar. En esta ronda 3 el patrón que vamos a seguir es un punto y un aumento. Ese es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda. Repetimos un punto y un aumento. Y así vamos repitiendo por cada punto de nuestra ronda. Un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta que terminemos completamente la ronda. Esto lo vamos a hacer en cada una de las rondas con el patrón que yo te voy a indicar. En este caso, en la ronda 3, nos quedan en total 18 puntos. En la ronda número 4 vas a realizar el patrón de 2 puntos y un aumento. 2 puntos, 1, 2 y luego tejemos el aumento. Y así vamos a ir repitiendo toda la ronda. 2 puntos y el aumento. En esta ronda 4 te van a quedar en total 24 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda número 5 trabajarás el patrón de 3 puntos y un aumento. Repitiéndolo hasta el final te deben de quedar 30 puntos. En la ronda 6 vas a tejer 4 puntos y un aumento como patrón, repitiéndolo hasta el final. Y cuando lo termines te quedarán 36 puntos. En la ronda 7 vas a hacer el patrón de 5 puntos, un aumento. Repitiéndolo hasta el final te quedarán en total 42 puntos. En la ronda 8 vamos a tejer 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento por toda la ronda para que nos queden 48 puntos en total cuando la termines. En la ronda 9 haremos 7 puntos, un aumento. Repites toda la ronda,
7 puntos aumento y al finalizar te quedan 54 puntos. En la ronda 10 vamos a hacer 8 puntos, un aumento, tejiendo todo este patrón hasta terminar y nos quedan 60 puntos. Voy a indicarte hasta la ronda 10 y ya te muestro cómo nos va quedando nuestra pieza. Esa sería nuestra base. Cuando tengas hasta la ronda número 10, vamos a tejer la ronda número 11, tejiendo el patrón de 9 puntos y un aumento. Repitiéndolo nos quedan 66 puntos y así se ve la pieza hasta que tengamos hasta la ronda número 11. Cuando tengamos ya la base, vamos a buscar un cartón, puede ser cartulina o puede ser un poco de acetato, algo que nos sirva de base para que la parte de abajo de nuestra taza nos quede plana. Así que yo he tomado este cartón que tengo acá y voy a tomar la medida, la circunferencia, esta misma medida que tengo de la base. Voy a marcar el círculo, lo recorto y lo tengo listo para cuando empecemos a subir la taza, antes de rellenarla, poder colocar ese circulito de base en la parte baja de nuestra taza. Por eso nos debe de quedar del mismo tamaño de nuestra base. ¿Listo? Para que nos quede justo encima. Puedes pegarlo con silicona o sencillamente introducirlo como yo lo hago sin pegarlo. Y luego empezamos a rellenar. Así que teniendo ese circulito listo, vamos a continuar a subir nuestra taza. Vamos a trabajar esta ronda número 12 tomando de la hebra trasera de nuestros puntos. Y vamos a realizar los mismos 66 puntos que tenemos, tomando solo la hebra trasera, para empezar a subir nuestra taza. Vamos a ir tejiendo los mismos 66 puntos que tenemos y la ronda número 13 en adelante ya podemos tomar todo el punto. Ya no es necesario tomar por la hebra trasera, sino todo el punto. Ya te indico hasta qué ronda, desde la número 13, vamos a trabajar los mismos 66 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 13 hasta la ronda 28. En total 16 rondas. Ya tengo nuestro cartoncito introducido para darle firmeza a la base y voy a introducir en el último punto de esta ronda número 28 el color o el hilo café para comenzar con la ronda número 29. Pero antes de comenzar la ronda 29 vamos a hacer una ronda que no vamos a contar en la numeración de las rondas y es realizar puntos deslizados por toda nuestra ronda. Esta no la vamos a contar. Vamos a hacer puntos deslizados tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos. Solo tomando la hebra trasera vamos a hacer puntos deslizados por toda la ronda y luego sí comenzaremos la ronda número 29. Vamos ahora a realizar la ronda número 29. En la ronda 29 vamos a trabajar en los mismos puntos deslizados tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a realizar los mismos 66 puntos que tenemos. En esta oportunidad tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Y cuando nos quede la hebra delantera, por ella vamos a trabajar un bordo de nuestra taza. Cuando termines esta ronda número 29, en la ronda 30 vamos a realizar 9 puntos y una disminución como patrón, repitiendo toda la ronda. Cuando termines te quedarán 60 puntos. Ahí vamos a hacerlo ya tomando todo el punto, normalmente como siempre tejemos. En la ronda 31 trabajaremos 8 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final, nos quedarán 54 puntos. Y en la ronda número 32 trabajaremos 7 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final ese patrón y nos quedan 48 puntos. Cuando lo tengas así, mis chicas, hasta la ronda que te indiqué de 7 puntos, una disminución,
Vamos a cortar la hebra, yo la he cortado porque vamos a introducir ya el tono piel y estaremos próximamente comenzando la cabeza y a realizar la galletica de jengibre en la parte de arriba. Pero por ahora, con la hebra ya cortada, vamos a trabajar el bordo de nuestra taza de tono café por la hebra delantera que hemos dejado en la ronda 29. Voy a girar el trabajo así para la parte de arriba y voy a tomar esa hebra delantera y esta parte la voy a trabajar en punto media vareta. Vamos a hacer un patrón que va a ser 5 puntos media vareta. 1 por esa hebra delantera, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo así para que se nos baje esa partecita, quede bajando de esta forma y no nos quede levantada, sino hacia abajo. Y vamos a hacer un aumento, 5 puntos y un aumento repitiendo hasta el final. Cuando termine se va a ver así nuestra pieza, el bordito, y vamos a tener 77 puntos. Vamos a dejar en espera aquí esta parte para comenzar con el tono piel de nuestra galletita. Aquí ya corté la hebra para esconderla más adelante. Bajamos esa ronda de puntos media vareta hacia abajo y estas van a ir hacia adentro. Vamos a dejarlo a un lado, vamos a rellenar y vamos a realizar la parte de la agarradera de nuestra tacita del tono rojo con el que realizamos la taza. Con el hilo rojo de la agarradera vamos a realizar el anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos nuestro anillo. En la ronda número 2 vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento. Aquí tenemos 6 puntos y en la 2 vamos a tener 9 puntos, un punto y un aumento, un punto, un aumento y así hasta terminar. Un punto, un aumento. Y ahora desde la ronda número 3 vamos a realizar esos mismos 9 puntos. Desde la ronda 3 en adelante ya te indico cuántas rondas vamos a hacer para hacer ese tubito largo que luego vamos a doblar para hacer la agarradera. Vamos a hacer estos 9 puntos a lo largo de todas las filas o las rondas y vamos a ir rellenando nuestra pieza. Vamos a tejer hasta la ronda número 21. En total tendremos junto con las dos primeras rondas 21 rondas, de las cuales tenemos 9 puntos al finalizar. ¿Listo, mis chicas? Cortamos la hebra y dejamos larguita para poder coser hasta el otro extremo, ¿vale? Vamos a coser siempre una punta, vamos a coser al lateral una punta aquí y la otra la doblamos y coseremos la otra más abajito, dando la forma circular o en forma de U o V para poder agarrar con nuestra mano, poder introducir y agarrar nuestra taza. Ya tenemos nuestra tacita rellenada, mis chicas. Vamos a rellenar primero a los costados y luego en el centro para que tengamos nuestra forma bien aplanadita, ¿vale? Que no nos quede con más relleno en un costado que el otro o nos quede circular, porque la tacita es completamente plana, ¿vale? Para que nos quede bien rellenadita. Tenemos también nuestra agarradera que vamos a coser posteriormente aquí a un costado, como les he indicado, ¿vale? Vamos a dejar en pausa hasta acá porque aquí ya vamos a comenzar enhebrando nuestro tono piel o el tono del rostro de nuestra galletica, así que vamos a dejar en pausa acá la parte 1 y vamos a retomar posteriormente en la parte 2 para realizar su cabeza.
Te invito a que me escribas en los comentarios cómo te ha parecido el tutorial de esta tacita hasta lo que llevamos. Espero te esté gustando realizarla y tejerla junto conmigo y me encanta leer los comentarios, mis chicas, así que por ahí las espero para leerlos. Nos vemos en el siguiente tutorial, que es la parte 2, para continuar con nuestra cabeza de la galletita.